El murmurador imparcial, con Honorio Feito. Buenas tardes, es jueves 5 de marzo de 2026. Estamos viviendo los efectos del conflicto surgido entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las respuestas que el país iraní está dando también de forma militar. Estamos viviendo ya no las consecuencias inmediatas, sino también las consecuencias diplomáticas por parte de España con Estados Unidos al negarse Pedro Sánchez a que Estados Unidos utilice las bases que tienen en España para, digamos, el apoyo logístico de estos ataques. Me voy a referir a un hecho surgido hace 200 y pico años por un presidente del gobierno que también era progresista. Hablo de don Evaristo Fernández San Miguel, entonces secretario del Despacho de Estado, que es como se llamaba el cargo, que en 1822 formaba un gobierno de 7 miembros que el rey, de forma desdeñosa, el rey Fernando VII, llamaba los siete señoritos de Écija. En aquel tiempo, entre los meses de octubre y diciembre del año 1822, las potencias de la Santa Alianza, Rusia, Prusia, Austria y Francia, se reunieron en la localidad italiana de Verona para celebrar un congreso especial. El congreso tenía como único fin acabar con el régimen liberal español, el régimen liberal que se había establecido como consecuencia de la revolución del 1 de enero de 1820. Bueno, el 1 de enero fue la proclamación de ese proceso revolucionario que tardaría 3 meses en triunfar, dirigido entonces por el teniente coronel del regimiento Asturias, don Rafael del Riego, en las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Esta sonada militar llevaría a cabo una reforma permanente, se puso la Constitución del 12 como texto marco legal y reducía el poder del rey, limitándolo al poder de un rey constitucional, es decir, dejaba de ser un rey absoluto. Las potencias reunidas en Verona, temiendo que la Revolución Española fuera un espejo en el que se mirarían otros países, como evidentemente ocurrió, por ejemplo, con Portugal, por ejemplo, en algunas zonas de Francia hubo un intento de liberalismo, también en el Reino Unido, aunque con otro tinte, también en Grecia, que estaba bajo el poder del Imperio Otomano, pero ya fueron empezando a sacar las uñas, apoyándose e inspirándose en el movimiento liberal español, y posteriormente en Rusia, el llamado decembrismo, que fue en diciembre del año 25, un poquito más tarde. En fin, las políticas liberales españolas podían ser pues un ejemplo para Europa, y las potencias de la Santa Alianza, temiendo que perder su primacía, su poder absoluto como reyes absolutos, pues decidieron cercenar el régimen liberal español. Una vez reunidos en Verona, lo que hicieron fue cursar una amenaza escrita a España en la figura de su secretario de Estado, su secretario del Despacho de Estado. Primeros días de enero, en la mesa del despacho de don Evaristo San Miguel, estaban las notas entregadas por los embajadores de los 4 países mencionados. Las notas incriminatorias, como han llamado los historiadores y como llamó el propio Evaristo San Miguel. Esas notas lo que decían es que en España tenía que producirse un cambio constitucional importante para devolver a Fernando VII sus poderes absolutos, y que de no hacerlo entrarían con un ejército armado para imponerlo por la fuerza. Bueno, se da la circunstancia que en el sur de los Pirineos, por la parte francesa, había un ejército que formaba un cordón sanitario, que es como se llamaba. Esto vino motivado por un brote de cólera morbo en Barcelona, y las autoridades francesas quisieron controlar la frontera para evitar que se pudiera propagar en su suelo aquella enfermedad. Pero ese cordón sanitario pronto se convertiría en un ejército, y en un ejército de ocupación. Es lo que en historia conocemos como los 80.000 hijos de, los 100.000 hijos de San Luis. Es que no se sabe si eran 80.000, 85.000 o 130.000, pero se llama los 100.000 hijos de San Luis, que estuvieron mandados por el duque de Angulema. Bueno, lo que hizo Evaristo San Miguel se enfrentó con una realidad. Como era un hombre muy precavido y que sopesaba muchos todas las acciones, pensó que tenía dos opciones, dos caminos. Uno es ir al Consejo de Estado para discutir si convenía hacer la reforma constitucional que proponían las potencias y volver a las épocas anteriores. Otra solución es irse a las Cortes, que es donde radica la soberanía nacional, para dar a conocer a todos los españoles la gravedad de los hechos. Y entre tanto y tanto, él acudió al Consejo Supremo de la Masonería, porque él era masón, igual que los 6 o 7 ministros que formaban su gabinete.
Dice Jiménez de Sandoval que aquí la masonería no pintaba nada, como efectivamente ocurrió, pero no obstante él consultó con los picatostes de la masonería, pero definitivamente terminó yendo a las Cortes. El día 9 de enero de, 1823, Evaristo San Miguel pidió permiso a la presidencia, subió al estrado y leyó las notas de las cuatro potencias y el escrito único que, como contestación a esas notas, él había enviado a cada uno de los embajadores para que los llevaran a sus respectivas cortes. Evidentemente, Evaristo San Miguel había tomado una decisión cuando fue a las Cortes y la leyó para darla a conocer a todo el mundo, y era el rechazar de plano las advertencias y las amenazas que habían hecho las cuatro potencias. La única solución válida a aquel conflicto fue la guerra, como efectivamente ocurrió. Y como he dicho antes, los 100.000 hijos de San Luis entraron en España, derrotaron al ejército nacional e establecieron de nuevo la monarquía absoluta. En cierto modo, hay que decir que parte de ese éxito militar de los franceses se debe a que, a diferencia de 1808, cuando el pueblo español se puso al lado de su ejército y colaboró en el derrocamiento del ejército napoleónico, que era potentísimo, en 1823 los españoles vieron pasar a los franceses como Pedro por su casa y no movieron un dedo por salvar a los liberales. Recientemente, el conflicto surgido por Estados Unidos e Israel contra Irán y el protagonismo alcanzado por el presidente del gobierno español, otro progresista, Pedro Sánchez, nos devuelve a una especie de reflexión sobre si Pedro Sánchez debería haber acudido al Parlamento, sede de la soberanía nacional, para dar a conocer a los partidos que forman el arco parlamentario de las consecuencias que podría tener permitir a los Estados Unidos utilizar las bases o prohibir a los Estados Unidos utilizar las bases. Una vez más, en la democracia española, es una democracia entrecomillada, el presidente del gobierno se otorga y asume unas funciones y unas responsabilidades que no le competen enteramente. Decidir en nombre de toda la nación qué hacer en una cuestión tan grave como esta es mucho decidir. Donald Trump, que no se esconde para nada, sabe que existe una laguna cada vez más profunda entre la cúpula de gobierno de España y la sociedad española. Pero la sociedad española será la que soporte las equivocaciones, si las hay, y los errores de la cúpula de gobierno. Donald Trump ha arremetido fuertemente contra España en general, ha dicho que somos hostiles, que no vamos a llevarnos bien, que no somos buenos compañeros. A la hora de tomar una decisión había que sopesar en qué medida nos afecta. En la sociedad española, que está muy dividida, ya no es posible el debate, ya no es posible debatir. Los debates se inician pero se convierten en una tangana porque hay dos posturas que son irreconciliables aparentemente cuando ya se habían superado las heridas de la guerra civil, pero que alguien se ha encargado de reverdecer de nuevo para volver a la división entre los españoles, porque ese es el caldo de cultivo que ellos necesitan para seguir viviendo de esto. Lo que pasa es que lamentablemente la sociedad no lo ve. La sociedad no lo ve y se entrega a debatir con todo el calor del mundo sobre cuestiones que, en cierto modo, nos pillan muy lejos y que no deberían de afectarnos de esa manera. Deberían de sopesar las consecuencias de una decisión, las consecuencias para el pueblo español. La izquierda tuvo en su historia varias veces fue protagonista de acciones que luego sufrió el pueblo español. Y la derecha cometió errores que también el pueblo español sufrió. Yo no intento ponerme en la mitad de la balanza, mi postura está muy clara. Yo creo que deberían los españoles conocer un poquito la historia para sopesar. Primero, por historia, por cultura, por economía, por interés, España forma parte del arco de los países occidentales, es decir, aquellos países representados por la cultura occidental. No solamente forma parte como un agente pasivo, sino que fue un agente activo porque el Imperio Español fue el que llevó más allá esos valores de la cultura occidental. Los españoles tuvieron que luchar 8 siglos contra la presencia del mundo árabe, que nos enriqueció con muchas cosas, pero que también eran un muro que se levantaba en nuestra sociedad. Y para unificar nuestra sociedad fue necesario conquistar. Eso es la reconquista, 8 siglos. No fue una cuestión de color de piel, no fue una cuestión del pelito ensortijado de los árabes o de los marroquíes sobre la tez blanca de los europeos españoles, no, fue una cuestión de cultura. O estás en la cultura occidental
o estás en el Islam. Y España eligió la cultura occidental. No fue la única vez en la historia, ya en las Navas de Tolosa empezó por lo mismo también. Es decir, que históricamente, políticamente, económicamente y por vínculos, nosotros pertenecemos al arco de países de la cultura occidental. Esto forma una alianza con otros países y a veces, obviamente, porque no estamos en la posición preponderante de dominio, esa alianza nos obliga a tomar postura por hechos que no compartimos del todo. Sin ir más lejos, recuerdo que en el siglo XIX España tuvo que formar parte de una expedición militar para ir a México, a Veracruz, cuando Benito Juárez dijo que no pagaría la deuda y, paralelamente, además del dinero, había una ofensa porque varios españoles fueron muertos por ataques en México. España tuvo que acudir a Marruecos más o menos por lo mismo, más o menos por las mismas fechas, y con el mismo protagonista, el general Prim. España tuvo que acudir a la Conchinchina, allá en la Indochina, lo que hoy conocemos como Indochina, cuando los amnamitas, dirigidos por un reyezuelo que se llamaba Tuluk, asesinaron y descuartizaron a varios religiosos españoles. Es decir, escenarios en los que no vas por gusto o por capricho, vas porque la ocasión te exige tu presencia. Los españoles deberían saber que formar parte de una alianza es aceptar los vínculos que te unen con esa alianza y las responsabilidades que te unen con ella. No tiene sentido estar en el mundo occidental para las duras e irse para las maduras con el otro bloque. Nosotros estamos en un bloque y tenemos que tener conciencia y tomar conciencia de que ese es nuestro mundo y a ese mundo nos debemos, aunque a veces no nos gusten los propósitos. Pero yo creo que es más sano acudir y dar transparencia a las decisiones y discutirlas y debatirlas y acompañarte de la oposición y del resto de los partidos a la hora de tomar una postura y una decisión, que actuar por tu cuenta como un Quijote como un Quijote ya quisiera, desafiando al mundo. Lo que vaya a ocurrir no va a ser bueno para España, y cuando digo para España digo para los españoles. Va a sufrir nuestra economía, van a sufrir nuestros aliados. Nosotros formamos parte del protectorado de Marruecos también por unirnos a un vínculo que nos ataba y nos obligaba, y porque teníamos que defender nuestras posiciones al norte del continente africano. No quisiera pensar que se diera la vuelta como un calcetín esa situación y mañana tuviéramos que estar sometidos al protectorado de Marruecos. Espero que no sea así. Buenas tardes. El murmurador imparcial, con Honorio Feito.